¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean a la sesión del día de hoy, en donde vamos a repasar ya lo visto en el video explicativo acerca de lo que son los riesgos de trabajo. Recordábamos el día de ayer que nosotros al tener una vida laboral siempre vamos a estar expuestos a lo que es sufrir algún siniestro, sufrir alguna caída, sufrir alguna condición, materia del trabajo, pero principalmente si nosotros no podemos énfasis en esa parte de cómo es el cuidado, pues estaríamos incurriendo también en parte del problema, ¿no? Si bien es obligación de los patrones proporcionarnos un sitio adecuado, un sitio seguro, un sitio en donde nosotros establezcamos esa línea del debido cuidado, o sea, finalmente es como estar en la casa, ¿no? Porque pasamos varias horas adentro de los centros laborales y en esta condición, pues nosotros necesitamos estar en lugares seguros, estamos en lugares ad hoc, acordes a, y sobre todo, ¿cómo se va a dar esta condición del riesgo de trabajo? De acuerdo a la clasificación que hace la propia Ley Federal del Trabajo, la va a clasificar en dos rubros. Por un lado, la va a clasificar en lo que son las enfermedades y por otra parte, lo va a clasificar en lo que son los accidentes. Aunque bien también pudiera suceder que en esta condición de la enfermedad y de lo que es el accidente, pues la enfermedad puede ser no provocada también por una condición del mismo trabajo o de la misma actividad, sino pudiera ser suscitada también por condiciones ya patológicas que el trabajador viene arrastrando de tiempo atrás, para las cuales en la Ley Federal del Trabajo no se catalogan como enfermedades derivadas de la actividad propia del trabajo. Ahora bien, en esta condición, el accidente siempre va a tener ese elemento de ser sorpresivo, ¿no? De ser un evento sorpresivo. Pero aquí, en esta parte, ¿qué consecuencias puede haber respecto de las enfermedades del trabajo o de los accidentes propios del mismo? Esas incapacidades temporales que lo hablábamos la semana anterior también en el tema de suspensión temporal de las condiciones de trabajo, esa incapacidad temporal puede ser por, no sé, 7 días, 15 días, por 6 meses o hasta máximo un año, que es cuando ya el Comité de Salud en el Trabajo evalúa realmente cómo estamos en esas condiciones del riesgo y qué consecuencias generó, pero sobre todo también la enfermedad, qué consecuencias está generando de acuerdo a esta parte de la evaluación. Obviamente también puede generar una incapacidad permanente total, que es la pérdida ya de las extremidades, ¿no? O también la incapacidad permanente parcial, que es esa pérdida parcial de alguna de las extremidades o alguno de las condiciones que no imposibilitan del todo al trabajador a continuar en el centro de trabajo. A diferencia de una incapacidad permanente total, sí ya incapacita, ya es motivo incluso hasta de causal de rescisión o en su defecto, en donde el Seguro Social te puede ya dar una pensión. Y desde luego la consecuencia más drástica, pues la muerte del trabajador, esa muerte inminente en donde a lo mejor por alguna negligencia, algún descuido o ya un caso de verdad de donde sí sucede una desgracia de tal impacto, el trabajador es privado de la vida o se priva de la vida a consecuencia de la actividad laboral. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a establecer que de acuerdo a los grados de incapacidad se va a determinar el grado de indemnización. Por ejemplo, en una indemnización por una incapacidad temporal, pues va a ser un salario íntegro. El salario diario base se toma en cuenta para que, por un lado, el Seguro Social te cubra las incapacidades que parten a más o menos del 60% y quizá el patrón te pueda pagar el resto. Ahora, en un accidente ya calificado por salud en el trabajo o lo que coloquialmente llaman medicina del trabajo, ya es el Seguro Social quien se hace cargo al 100% de tu salario. En cambio, a diferencia de las incapacidades parciales, sí necesitamos determinar cuáles serían los días de salario mínimo. Obviamente, la muerte del trabajador va sobre 2 meses de salario por gastos de indemnización más los gastos funerarios. ¿Sí? O sea, en esta parte los gastos funerarios equivalen a 2 meses, pero la indemnización correrá a partir de 730 días
de acuerdo con la ley federal y de acuerdo también con los rubros de la ley del Seguro Social. Ahora, sobre salario base también se establecen esos límites legales. ¿Por qué? Porque una incapacidad no puede prolongarse más allá de 6 meses a un año. Es aquí cuando ya los especialistas realizan los peritajes y los dictámenes correspondientes para establecer si realmente aplica el riesgo de trabajo y si realmente aplica esa condición de cómo estamos estableciendo el riesgo de incapacidades. Ahora bien, estos gastos médicos también son derechos que nosotros tenemos como trabajadores afiliados al Seguro Social y sobre todo esos gastos de hospitalización que pudieran requerir intervenciones quirúrgicas, que pudieran requerir algunos tratamientos ya cuando hay fracturas, cuando hay quemaduras, cuando hay tratamientos ya farmacológicos más prolongados, como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Y entonces en esa parte nosotros también tenemos derecho a una buena rehabilitación. Esa rehabilitación será a través de las entidades que tiene el Seguro Social o de algunas clínicas que pudieran haber convenios con los patrones si es que el patrón decidiera asumir ese gasto o ese costo. No es lo más ortodoxo, pero finalmente el patrón deberá tener la consigna de establecer esa afiliación al Seguro Social, esa condición de cómo el IMSS también provee centros de rehabilitación. Desde luego, los derechos de indemnización también, pero antes de llegar a ese rubro, pues los medicamentos y aparatos que pudieran acceder a los trabajadores, como por ejemplo la condición de algunas muletas, algunas sillas de ruedas, algunas andaderas, algunas prótesis, porque incluso también ya las prótesis forman parte de los de tratamientos médicos para que el trabajador se reintegre a su centro laboral. Y desde luego, como parte de prevenir los riesgos, lo hablaba yo en el video explicativo, lo voy a ahondar hoy un poquito más, porque a lo mejor como abogados desconocemos este término, ¿no? Las comisiones de seguridad y higiene del trabajo, que se van a estatuir a través sí de la Ley Federal del Trabajo, pero también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde va a haber una comisión consultiva nacional, va a haber comisiones consultivas estatales y de la Ciudad de México y las que operan dentro de los centros laborales. Para esto y estos efectos existe algo en terminología corporativa que se llama el compliance laboral. No sé si por ahí Mari Carmen lo ha de haber escuchado, No, ¿no? Ok, entonces no. se lo voy a explicar más o menos para que usted vaya entendiendo y los que vean el video posteriormente entendamos qué es el compliance corporal. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos por partes. Establecíamos entonces que el riesgo de trabajo lo vamos a definir como esa condición por sufrir alguna enfermedad o algún accidente con motivo del trabajo. Eso es por un lado. Por el otro, por la capacidad que tengamos de desempeñar la actividad. Y encuentra su naturaleza jurídica en los artículos 472 al 515 de la Ley Federal del Trabajo, en donde una definición que nos da no nos da la propia ley, pero sí el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que se refiere a esta contingencia o proximidad de sufrir un daño físico, mental, porque recordemos que hoy día también las enfermedades y los riesgos laborales no nada más afectan el aspecto físico, sino ahora también ya afectan el aspecto cognitivo-conductual, es decir, la psique, la mente. Ahora, en esta tesitura, ese ámbito laboral siempre debe estar en la proximidad de sufrir un daño por alguna contingencia que se ha suscitado a través de la actividad cotidiana del trabajo. ¿De acuerdo? Tiene su naturaleza en el 473 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que son riesgos de trabajo, los accidentes y enfermedades a los que estamos expuestos los trabajadores con motivo del ejercicio cotidiano y diario de la actividad laboral. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este concepto y esta clasificación, se debe clasificar y diferenciar qué es un accidente y qué es una enfermedad de trabajo, a diferencia también de una enfermedad patológica o crónico-degenerativa que ya por las condiciones de hábitos diarios, ese trabajador está expuesto. ¿De acuerdo? Ahora, el concepto de accidente de trabajo lo vamos a definir también de acuerdo a la lengua española como ese suceso eventual o acción que involuntariamente, y ahí lo subrayo, que involuntariamente es resultado para dañar a las personas o las cosas también materias del trabajo. ¿Sí? Entonces, de repente, en este concepto y clasificación, nosotros
siempre tratamos de poner qué es un acontecimiento eventual o sorpresivo. Por eso refería en el video ayer que el elemento principal de los acontecimientos de riesgos de trabajo es la sorpresa, porque finalmente uno pudiera estar concentrado al 100% en su trabajo y algún descuido, por mínimo que implique, ese descuido pues de verdad va a afectar esa capacidad para desempeñar posteriormente las actividades propias del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, la Ley Federal del Trabajo también va a definir al accidente como toda lesión orgánica o perturbación que comprometa la funcionalidad del cuerpo humano, pero también ese grado de inmediatez posterior, ¿sí? O sea, puede ser inmediata o puede ser posterior, ¿de acuerdo? Ahora bien, también nos clasifica como accidente de trabajo a la muerte que se ha producido repentinamente con motivo del ejercicio del trabajo. Recordemos que muchas veces los trabajadores que se dedican a la manufactura son los trabajadores más expuestos a sufrir este tipo de accidentes. ¿De acuerdo? Ahora, también aclarábamos también en el video explicativo que se pueden considerar riesgos de trabajo y accidentes como tal esos traslados que nosotros hacemos diariamente a bordo de transporte público o a bordo del vehículo particular, porque recordemos que todos estamos expuestos a sufrir alguna condición, materia de esta, de este tópico. Y sobre todo, que si nosotros en esta línea no establecemos, a lo mejor podemos tener el debido cuidado, pero alguna cuestión de pericia del operador del transporte público que pudiera no estar suscitado, nos va a comprometer ese traslado. Por eso refería yo ayer también que es importante que las empresas, sobre todo las áreas de capital humano que captan y reclutan personal, nos pregunten cuál es el tiempo de traslado del domicilio al centro de trabajo, ¿sí? Porque puede ser también cuestiones de conveniencia de ellos por los tiempos. Sin embargo, es una manera también de hacer ver cuál es el tiempo de traslado de las personas para que se puedan suscitar esas contingencias, ya sea de retraso de transporte público, ya sea motivo de lo que es el accidente de trabajo. Y se puede evaluar de acuerdo a salud en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social esa contingencia misma. ¿De acuerdo? Ahora, para efectos, nosotros establecemos que de acuerdo a la clasificación del riesgo y el accidente o la enfermedad, el trabajador siempre tiene que sufrir una lesión y que esa lesión esté originaria en forma directa por alguna perturbación permanente o temporal o que en grados más graves esa lesión provoque la muerte del trabajador, ¿sí? Y sobre todo, es importante señalar y recalcar que el accidente o el riesgo de trabajo se suscite en el tiempo laboral, incluidas las horas extras, pero también que se suscite dentro del centro de trabajo, o bien que directamente del domicilio de traslado al lugar de trabajo se produzca este evento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, Maricarmen? Oiga, maestro, Sí. ya tengo una duda. ¿Cuáles son los tiempos de traslado? Ok. Pongamos ¿ustedes dónde radica más o menos? Aquí en Ecatepec. Ecatepec. Ah, perdón, casi vecina. Bueno, digamos que usted de Ecatepec, vamos a poner un centro ahí, San Cristóbal, ¿no? Usted tiene que abordar una vagoneta que la traslade hasta la estación Indios Verdes y de la estación Indios Verdes tiene que recorrer la línea 3 hasta Centro Médico. Y en la colonia Roma se ubica la oficina en donde usted labora. Bueno, más o menos son como 2 horas de trayecto, desde San Cristóbal Ecatepec hasta más o menos la colonia Roma, ¿sí? Ese traslado, ese tiempo de traslado que usted ya hizo en vagoneta, o sea, las llamadas combis, en Ujú. el metro, y que a lo mejor camina unas 3 cuadras del metro a su oficina, se considera el tiempo real para clasificar el traslado y trayecto al trabajo, del domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio, ¿sí? Entonces, pudiera suscitarse que a lo mejor la pecera tuvo una colisión, tuvo un choque y hay heridos.
hay muertos, porque sí se ha suscitado, sobre todo en las rutas de allá de la autopista México-Pachuca, ¿no? Ese tiempo tiene que ser contabilizado por la empresa del por qué no llegó usted a trabajar. Ujú. Lo que pasa es que de repente los empleados son medio mañosos y no notifican por qué nos estamos ausentando. Si es por una enfermedad, si es por los hijos, por cualquier otra condición. Lo importante siempre es notificar al centro de trabajo por qué me estoy ausentando, para que para efectos de salud en el trabajo se nos tome en consideración ese traslado. ¿De acuerdo? Y de igual manera, el regreso de la colonia Roma hacia toda la ramal que yo le estoy poniendo, se toma en consideración esas 2 horas de trayecto para que usted sea protegida por la ley en este caso. Pero si en algún momento dado usted ya al regreso del hogar desvió su camino, se fue, no sé, a una pachanga, o fue a hacer el súper, o fue a una reunión con las amigas a beberse el café, desde luego ahí se interrumpe ese tiempo de traslado y quedaríamos ya en desprotección de la ley. ¿De acuerdo? Ah, ok, Sí, perfecto. Entonces continúo. gracias. No, al contrario, es un placer. Entonces, en esta condición, nosotros tenemos que establecer que el trabajador sufra la lesión directa que le provoque daños corporales, daños mentales, daños físicos o la propia muerte. Y en este caso, también pudiera suscitarse esa parte de cómo nosotros estamos trabajando al amparo de los centros de trabajo. Ahora, el concepto y clasificación de enfermedad la vamos a definir como esa alteración más o menos grave de la salud que nosotros poseemos. Porque nos puede doler la cabeza, nos puede doler el estómago, nos pueden doler algunas articulaciones con motivo a lo mejor de alguna infección, de algún cuadro clínico. Pero cuando ya estos cuadros se suscitan derivados de la enfermedad propia, perdón, derivados de la actividad propia del trabajo, la enfermedad ya se considera que se ha generado por motivos propios de la actividad laboral, ¿sí? Enfermedad del trabajo la cataloga el artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo como ese estado patológico que va a ir derivado de una acción continua y que su causa tenga el origen de las actividades laborales. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo con esta clasificación, la enfermedad del trabajo va a resultar de una acción constante, de una acción cotidiana y sobre todo continua, motivado del día a día en los centros de trabajo. Recordemos que hoy día también el trastorno de Burnout, que es ese trastorno de estrés crónico por parte de algunos trabajadores que lo sufren ya con motivo de los jefes exigentes, de los jefes que de repente son muy acosadores, esa condición también ya pudiera entrar como una enfermedad laboral, porque nos está incapacitando mentalmente para desempeñar las actividades diarias del trabajo y nosotros ya no estamos a gusto finalmente, ¿no? Y el de burnout se ha vuelto más constante y más recurrente día a día. Ahora, desde luego que el 476 complementa la definición de enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque se consideran enfermedades de trabajo de acuerdo a la tabla que está eh, relacionada con el artículo 513. El artículo 513 nos señala esa tabla de enfermedades y cuál será la catalogación de cada una de esas enfermedades, ¿sí? Ahora bien, en esa parte, nosotros siempre vamos a establecer que las enfermedades de trabajo siempre van a ir direccionadas de cómo estamos con el cuidado diario, con el cuidado mínimo. ¿Me explico? Y que en esa tesitura siempre establezcamos cómo estamos cuidando a la salud. Ahora, en esa parte, cada uno, y eso sí lo hago muy, muy preciso, cada uno de los miembros del cuerpo que nosotros poseemos tiene un valor estimado en dinero. ¿Sí? Si de repente nos volamos una uña, nos volamos un dedo, nos volamos una falange, alguna amputación, una ligera amputación, desde luego que eso salud en el trabajo lo tiene que valorar mediante peritajes y mediante dictámenes para establecer los grados de indemnización, que es el tópico que vamos a tocar a continuación, ¿no? O sea, por ejemplo, el artículo 400, perdón, el artículo 513 ya nos da toda la tabla y aquí mencionaba yo ayer en el video esas enfermedades de neumoconiosis,
enfermedades broncopulmonares, enfermedades de broncoaspiración, por la inhalación de humos tóxicos de origen animal o vegetal, o incluso hasta mineral. Las dermatosis que afectan a la piel directamente, el cáncer que cada vez se hace más presente en la actividad laboral, las enfermedades endógenas, como es la neurosis, ¿no? Lo que hablaba yo ahorita con el trastorno de ansiedad y el trastorno de burnout. Entonces, en esta cuestión, el artículo 477 nos va a señalar esa incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y la muerte. Entonces, vamos a establecer que la incapacidad temporal va a disminuir la aptitud del trabajador por alguna alteración anatómica, pero que todavía el cuerpo humano sigue siendo funcional para el cuerpo. Es decir, a lo mejor yo me infecté de salmonelosis en el comedor de la empresa y obviamente tengo que parar mi actividad laboral. ¿Por qué? Porque es una incapacidad temporal el estar con fiebre, el estar a lo mejor con un cuadro diarreico, el estar con condiciones de contagio sobre todo, porque la salmonela provoca fiebre tifoidea y esto es altamente contagioso, ¿no? Y obviamente pues yo puedo regresar al centro de trabajo en un periodo de 7 a 15 días aproximadamente. Entonces, esta parte del 478 de la Ley Federal nos marca que la incapacidad temporal es la pérdida de las facultades o aptitudes, pero que nada más parcialmente imposibilitan a una persona. O puede ser total, pero que esa persona pueda desempeñar por algún tiempo. Por ejemplo, una caída en el centro de trabajo que pudiera comprometer una fractura. Bueno, la fractura, dependiendo del grado, va a establecerse cómo nosotros vamos a calificar esta parte en el Seguro Social. Entonces, esta parte de la disminución o pérdida de la capacidad de trabajo sí es curable, no deja secuelas posteriores. ¿Vamos bien? Entonces, el 479 nos marca que la incapacidad permanente parcial es una disminución ya de las aptitudes de una persona para trabajar. Es decir, que esta incapacidad parcial permanente ya no va a recuperar la salud física en su totalidad, sino que tendrá que complementar algunas actividades en la cual el trabajador pudiera ser reinstalado en otra área de trabajo. Un ejemplo de ello, pues, es la clara condición de alguna pérdida de las extremidades, ¿no? La amputación de una mano, la amputación de los dedos, pero que al final del día todavía ese trabajador es dúctil y es funcional para el centro de trabajo, ¿sí? Ahora, ya las consecuencias serán evaluadas por tanto Salud por el Trabajo como por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y, desde luego, el patrón. En el 480 nos habla de la incapacidad permanente total, que son ya el cese de las facultades o aptitudes que la persona debe tener para desempeñar el trabajo y sobre todo que la va a imposibilitar para desempeñar ya por el resto de su vida, ¿sí? Entonces, aquí el trabajador ya no cuenta con alguna posibilidad de desempeñar su trabajo y es aquí donde la empresa tiene que indemnizar de acuerdo a la ley federal, de acuerdo a la Constitución, y el Seguro Social tendrá que evaluar mediante dictamen médico cómo está el grado de afección y sobre todo el grado de pensión a la que es acreedor esa persona, ¿sí? Esta incapacidad ya no es reversible, ya el trabajador no recupera esa calidad físico. ¿Para qué? Para prestar su servicio. Ahora, la muerte, pues es el grado más grave de lo que son los riesgos de trabajo, ¿no? Y a lo mejor ya por cuestiones de dogmas, de religiones y todo eso, nos podríamos meter en muchas definiciones de lo que es la muerte. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo en relación con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es esa cesación o término de la vida. El cese por completo de los signos vitales en materia ya médico-legal. Y entonces esta parte es donde el trabajador pierde la vida con motivo de la muerte. O pudiera ser que la muerte no sea de carácter inmediato, a lo mejor hubo un accidente que le provocó graves lesiones, todavía llegó vivo al hospital, pero en el transcurso de los días, más bien de las horas, los días o las semanas, este trabajador pierde la vida. El hecho de que haya, digamos que prolongado su estadía en el hospital, no exime a la empresa de asumir la responsabilidad de la muerte del trabajador, porque esas lesiones que le provocan la muerte fueron dentro del horario de trabajo y dentro del centro del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros siempre vamos a establecer condiciones
de cómo los trabajadores tienen derecho a indemnizar, ¿no? O sea, el patrón siempre se va a querer eximir de muchas condiciones. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 484, 485 y 486, las indemnizaciones se deben calcular tomando en cuenta el salario diario que percibía en este momento el trabajador y sobre todo en el momento en que sufre el riesgo. Los aumentos posteriores, bueno, ya se darán al momento de el grado de incapacidad o el salario que se percibe. Pero, ¿pudiera tener un límite el salario? Sí, porque es el salario mínimo el que se debe dar como parte de esa indemnización. Ahora, sí puede existir circunstancias en que el patrón debe quedar exento o pudiera quedar exento de la indemnización cuando el trabajador se encuentre en un estado etílico o de embriaguez, cuando el trabajador esté bajo el influjo de narcóticos o algunas drogas. Decía yo también en el video explicativo que es importante que el trabajador dé aviso a la empresa, motivo de cómo si está tratando con drogas controladas. ¿Qué son drogas controladas? Benzodiazepina, antidepresivos, clonazepam, etcétera, etcétera. Ya no menciono otras porque si no nos van a bajar de aquí el video del canal. Entonces, en esa parte, también el trabajador, más bien el patrón puede quedar exento. ¿Por qué? Porque el trabajador causa intencionalmente su lesión. Ya en aras de querer retirarse de la vida laboral, pues se puede provocar esas lesiones. O en su defecto, que esas lesiones provengan por negligencia de alguna tercera persona, que esté en concordancia o en acuerdo con el trabajo. O aquellas lesiones que ya suscitadas de alguna riña se pudieran provocar, o desde luego los intentos de suicidio. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el patrón siempre tiene que protegerse. Por eso es importante que las empresas proporcionen a los trabajadores el seguro social desde el primer día. Sobre todo porque no sabemos en qué momento la vida pende de un hilo tan delgado que no sabemos en qué momento nos va a llegar esa condición. Y algunas empresas como que evaden esa parte a través de los contratos parciales de 90 días en donde no te doy el seguro porque pues, no sé si todavía me vas a servir para la empresa. ¿Y qué tal que en esos 90 días el trabajador sufre un accidente o lo privan de la vida? Entonces ahí es cuando el patrón tiene que ser más suspicaz, ¿no? Y sobre todo es una manera de protección contra los riesgos del trabajo, ¿no? Obviamente el patrón no se libera de la responsabilidad cuando el trabajador explícita o implícitamente asume sus riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque si el accidente ocurriera por alguna torpeza o negligencia del trabajador, el patrón, desde luego, tendrá que tener el debido cuidado de capacitar a sus trabajadores desde el día uno. Por eso es importante también los cursos de inducción a las áreas de trabajo para saber si se va a trabajar con maquinaria pesada, con maquinaria que implique procesos de manufactura, troquelados, cortadoras, eh, procesadoras, sopletes, pues obviamente el trabajador tiene que ser capacitado más allá de que tenga los conocimientos o no, porque las máquinas son cada vez más cambiantes, ¿no? Entonces, en esa parte, sí, el patrón tiene que ser muy trabajador. Ahora, el artículo 487 nos marca que los trabajadores que sufran de riesgo de trabajo deben tener derecho, ya lo decía yo en el mapa conceptual, a la asistencia médica y quirúrgica, a la rehabilitación, hospitalización cuando el paciente lo requiera, ¿no? Medicamentos y material de curación. Aquí la fracción quinta del artículo 487 nos marca a esos aparatos de prótesis, ortopedia que se necesiten, ¿sí? Y desde luego a la indemnización que se fijen de acuerdo a la tabla de compensaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social y de la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, obviamente, también además de los gastos de indemnización se deben cubrir las compensaciones económicas materia del accidente de trabajo. O sea, una cosa son las indemnizaciones por el daño sufrido al cuerpo, por el daño sufrido a la vida misma, porque recordemos que en derecho en general, el bien jurídico tutelado mayor es la vida. Y si la vida no se cuida, pues estamos en serios problemas, ¿sí? Entonces, obviamente eso así de manera muy general es establecer los riesgos accidentes y sobre todo la muerte en el trabajo. Hasta aquí tenemos dudas, Mari Carmen.
Yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy una persona con discapacidad, Ujú. y sufro de epilepsia. Epilepsia, Si me sí. llegara a dar una crisis en el trabajo, ¿es accidente, o sea, es riesgo de trabajo? No, no, porque finalmente usted ya está diagnosticada con su cuadro. Eh, en un momento dado, si a lo mejor por la enfermedad se generaran condiciones de estrés laboral, ahí sí se considera un riesgo de trabajo. Es decir, que a lo mejor si usted labora para un patrón o un jefe que es muy, muy molón, que es muy, inquisidor, que es muy así dado a gritar, pues eso a lo mejor pudiera alterar su sistema nervioso central y como consecuencia le puede provocar alguna convulsión. Ajá, porque es tal grado de estrés el que usted puede estar sometida con motivo de la actividad laboral que le provoca la convulsión. Ahí sí nada tiene que ver su padecimiento con la actividad laboral. Al contrario, producto de la actividad laboral se alteró el sistema nervioso central y por sí mismo le vino una convulsión. Entonces, ahí sí podíamos encuadrar algún riesgo de trabajo. ¿De acuerdo? Ah, ok. Perfecto. Bueno, Bien. gracias. A usted. Vamos a cerrar la sesión rápidamente. Entonces, establecíamos que dentro de las obligaciones de los trabajadores es establecer también esta concordancia con el patrón de las comisiones de seguridad e higiene industrial en el trabajo. Y sobre todo que esto tiene sus antecedentes el 13 de abril del 2011, cuando es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien establece en el Diario Oficial de la Federación la norma 019 STPS diagonal 2011, que entra en vigor el 13 de julio del mismo año 2011. Entonces, esta norma establece como característica obligatoria de los patrones proveer los medios necesarios para complementar e implementar comisiones de seguridad e higiene industrial. Cuando hablamos de higiene industrial, no nada más nos estamos refiriendo a procesos de manufactura, a procesos industrializados, sino también a las empresas que hacen trabajos de oficina. ¿Me explico? Entonces, en esa parte, este desarrollo va a diferenciar y va sobre todo a conceptualizar lo que son los accidentes de trabajo, lo que son los actos inseguros, los agentes intervinientes en los riesgos de trabajo, como pueden ser elementos físicos, químicos, biológicos, el ambiente laboral, ahorita que usted acaba de referir su padecimiento, que pueden comprometer o afectar la salud, la vida o la propia integridad física de los trabajadores, las condiciones inseguras, porque aún así, estando en una oficina, pudiéramos tener condiciones inseguras. Una escalera en mal estado, un elevador en mal estado, que se pudiera colapsar, ¿no? Incluso las computadoras también son riesgos de trabajo, las pantallas, los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque eso ya se pudiera condicionar también para comprometer la salud física de los trabajadores y sobre todo las condiciones peligrosas, aquellas características en donde hay maquinarias, equipos, herramientas o materiales que pudieran provocar incidentes. Recordemos, por ejemplo, el accidente que sucedió en Iztapalapa, ¿no? Con la pipa de gas. O sea, eso puede ser un riesgo inminente para todas las personas que fueron afectadas. ¿Por qué? Porque en sí los medios equívocamente dicen que el vehículo explotó. No, no explotó, sino que al derramarse el gas se hizo una masa expansiva del propio componente y como el gas es un material inflamable, pues se necesita de la combinación de oxígeno con alguna chispa y por eso explotó, más bien por eso se incendió, por eso vino el flamazo. Fue un gran flamazo. Entonces ahí mucha gente acaba de perder la vida, mucha gente sigue con lesiones, mucha gente ya fue dada de alta, pero se considera ese proceso de equipo peligroso, ¿no? Obviamente las enfermedades de trabajo también están catalogadas como parte de la higiene y seguridad industrial, ¿no? ¿Qué es una comisión de seguridad industrial? Bueno, es un organismo de carácter bipartito conformado entre los representantes de los trabajadores y los patrones para que lleguen a acuerdos y establezcan esos actos de investigación sobre enfermedades y accidentes en aras de prevenirlos y vigilar que los estatutos del Reglamento Interior de Trabajo se cumplan, ¿sí? Entonces, obviamente, al integrar estas comisiones, nosotros necesitamos establecer también un documento llamado
reglamento interior del trabajo, ¿sí? El reglamento interior del trabajo, pues es un documento de las empresas. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos el conjunto de disposiciones obligatorias en donde los trabajadores y patrones con el desarrollo de las empresas veamos las disposiciones relativas al trabajo, veamos los días y horas para la limpieza de las oficinas o de los centros de trabajo, las disposiciones sobre el día y lugar de pago. Hoy día que ya se hizo esta adenda de la ley silla para los trabajadores que pasaban mucho tiempo de pie, en las normas preventivas y sobre todo cómo el personal debe de estar calificado para proporcionar y brindar primeros auxilios. Las labores, evitar que las labores se ejecuten en lugares insalubres o peligrosos. Ujú. Este proceso de cómo se va a integrar la comisión y el reglamento interior se debe dar por una comisión entre trabajadores y patrones y se debe de depositar ese documento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también ante el Centro Federal de Conciliación Laboral, ¿sí? Como ente sustituto de, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en esta parte, el diccionario jurídico de la UNAM nos define el Reglamento Interior de Trabajo como el conjunto de condiciones de carácter técnico, administrativo y bien disciplinario que deben normar el funcionamiento adecuado de las empresas, ¿de acuerdo? Y que en esta parte surjan de una dirección, organización, de seguridad y sobre todo la distribución adecuada de las labores con la observancia de trabajadores y patrones. Tiene su base, perdón, jurídica en el artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, porque el reglamento, al ser un conjunto de disposiciones, son de carácter general, pero también obligatorio, ¿sí? Para todos los que están involucrados en el sector de trabajo. Entonces, es aquí donde el compliance corporativo, ya me voy a meter aquí en el tema de criminología corporativa, el compliance corporativo es un estatuto para poder establecer adecuadamente los canales de comunicación entre las empresas y los trabajadores, pero también establecer los lineamientos sobre prevención de riesgos. ¿Y qué es prevenir riesgos? No nada más riesgos patrimoniales, como es el cuidado de los insumos, el cuidado del mobiliario, el cuidado de los inmuebles o del dinero, sino también el cuidado de los trabajadores que están en aras de esta parte. Ahora, en esa condición, nosotros también debemos ser muy suspicaces en que el compliance corporativo, al establecer lineamientos de cómo prevenir riesgos, la criminología corporativa, y criminología no nada más ve delitos, aquí hago la precisión. Criminología siempre va a haber medidas de prevención. Y al establecer condiciones laborales, el trabajador obviamente tiene que estar bien protegido en su empresa. El trabajador debe de estar siempre seguro en ese lugar de trabajo. O sea, las actividades del trabajo, por mínimas que sean, siempre va a implicar un riesgo. Siempre, siempre. Desde el mero trayecto y traslado hasta ya la ejecución de las actividades cotidianas. ¿De acuerdo? Y entonces en esa parte es cuando la criminología corporativa establece ciertos canales de prevención para estatutos del reglamento interior del trabajo, ¿sí? Es importante cómo reaccionar ante un siniestro, por ejemplo, un temblor, un sismo, un terremoto, porque son tres condiciones diferentes de los movimientos telúricos que tiene la Tierra, ¿no? Cómo reaccionar ante un incendio, por ejemplo, ¿sí? Cómo reaccionar ante una persona que, por ejemplo, en los casos de las personas que sufren epilepsia, cómo reaccionar. Y me tocó verlo apenas en esta semana a bordo del vagón del metro donde yo iba a bordo, desciendo en la estación de la línea B y de repente se oyó que alguien se desploma, ¿no? Entonces, la gente en lugar de desalojar el vagón se queda ahí observando y entorpece la labor de los servicios de emergencia. O sea, si no estás preparado, entonces no estorbes, ¿sí? Una persona que lamentablemente estaba convulsionando y entonces ahí es cuando nosotros también debemos de saber cómo reaccionar. Si sabemos dar los primeros auxilios, adelante, pero si no lo sabemos hacer, lo mejor que podemos dar un paso de costado y dejar que personal especializado y capacitado en la materia intervenga. ¿De acuerdo? Prevención de riesgos también implica prevención de robos, prevención contra fraudes, prevención contra violencias dentro de los centros de trabajo, acoso laboral, acoso sexual, abuso sexual, violaciones, entre otras condiciones. Entonces, el compliance laboral siempre va a ser un estatuto importantísimo
para las personas que trabajan dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque al establecer una buena prevención, nosotros podemos disminuir los riesgos de trabajo. No erradicarlos, porque eso es casi, casi imposible, pero sí disminuir esas condiciones de los riesgos de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, Mari Carmen? No, ya creo que ya. Perfecto. Gracias. Entonces, el día de hoy cierro la sesión. Le agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho aquí que me haya puesto atención. Voy a tener un poquito la grabación. Me hizo platicar con usted un momento. Hasta luego los demás en el canal. Muchas gracias.